creo que tiene que subirlo un Buenos poco. días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Como Entre... ya os anunciamos la semana pasada, Diálogos en Libertad este año va a contar con importantes novedades y distintas secciones. Hoy vamos a inaugurar una de ellas, aunque ya hicimos una prueba sobre este tema durante la primera temporada que iniciamos en Factores de Poder. ¿Y de qué se trata? Pues algo muy sencillo. Vamos a hablar con mujeres sobre la otra manera, el otro feminismo distinto al que de alguna manera nos viene del gobierno y de sus satélites, demostrando que mujeres profesionales, mujeres que están al mando de empresas, de despachos de abogados o que son políticas o que son docentes, pues también son capaces de opinar de otra manera a lo que hoy día ese estilo parece que querer implantarse en España. Entonces, a partir de hoy, cada 3 semanas tendremos estos programas. Hoy participan tres magníficas mujeres, como en este caso Cristina Ayala, que es senadora por Burgos, miembro de la mesa del Senado por el Partido Popular, y hay que decir que tenemos el gusto de que fuera la madrina de Diálogos en Libertad, porque fue la primera persona que se dejó entrevistar por nosotros. También tenemos a Nadia Álvarez, ex viceconsejera de Educación de la Comunidad ex viceconsejera de Universidades de la Comunidad de Madrid, actualmente presidenta de Ciudad Lineal y volcada en todo lo que pueda ser el trabajo duro de cara a las próximas elecciones municipales que van a tener lugar el 28 de mayo del 2023, y que ella será un artífice importante para que José Luis Rodríguez Almeida vuelva a ser alcalde de la capital. Y también tenemos a Adriana Delgado, abogada, miembro del despacho La Acacia Abogados, un despacho que es colaborador de Diálogos en Libertad. Recordemos que hace muy poco participaron a lo largo de este verano para explicarnos lo que era la ley de vivienda. Y además Adriana es una chica muy interesante porque tiene unas opiniones claras, concretas y contundentes. ¿Con esto qué queremos hacer? Pues dar a conocer un poco que hay otro feminismo y, por otra parte, también que ellas sean las protagonistas. Lo que sí digo es que yo intervendré poquísimo. Yo, de alguna manera, evitaré que se tiren de las cosas difíciles, porque estamos todos hablando vía Zoom. Y por otra parte, cuando no hagan entre ellas preguntas puñeteras, las haré yo. Yo soy el director del programa y no me queda otra que quedarme aquí, pero vamos a empezar, si les parece. El pasado martes todos pudimos comprobar que en el Senado se produjo el debate entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para hablar de temas energéticos. Pero vimos cómo de alguna otra manera se produjo una distorsión de la realidad en cuanto a lo que allí se hablaba, pero sobre todo una falta de igualdad a la hora de poder, puesto que si el presidente del gobierno habló 2 horas y media, resulta que el líder de la oposición apenas 27 minutos. Sabemos que son cosas del reglamento de la Cámara, pero la verdad es que quedó muy desproporcionado. Y luego, por otra parte, pues de energía se oyó poco, pero de insultos se oyó mucho. Cristina, siendo tú senadora, no puedo quitarme de la cabeza el preguntarte qué pasó el martes, porque ver espectáculos como el que vimos desde el punto de vista del valor de las instituciones y desde el punto de vista de la democracia, yo creo que queda bastante dañada, ¿no? Bueno, pues pasó lo que todos los españoles que pudieron acceder a verlo pudieron comprobar, y es que Sánchez está muy nervioso. Sánchez sabe que esto se le acaba, que los ciudadanos le están dando la espalda, que ni en la pandemia supo gestionarlo, ni en la pospandemia supo gestionarlo, ni ahora con todo este problema de la inflación y de la guerra de Ucrania, de la invasión de Ucrania, sabe gestionarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que las medidas, él es plenamente consciente de que no están funcionando en la calle. Estamos pagando de media un 11% más,
pero cualquiera de nosotras que compramos todos los días en el supermercado, lo que podemos ver es que los precios han subido un 30, un 40%, no un 10%, un 30, un 40%, incluso más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Sánchez es bien consciente de que se le está dando la espalda y de que los ciudadanos no están con él. Él intentó, está en una estrategia de a ver si convence a más gente, porque como veis las encuestas últimamente favorecen al líder del Partido Popular, y él está intentando buscar mecanismos para dar la vuelta a eso. Creyó que estar en el Senado, si os acordáis el día anterior, llamó a 50 que eran conocidos o similares del PSOE para preguntarles cosas, para que le preguntaran cosas ya pactadas. Bueno, pues esto es Sánchez. Sí, pero solo dejó hablar a 5. Claro, solo dejó hablar a 5 y además con preguntas que ya conocía porque las respuestas las leía como siempre. pues es que Nadia, vamos a ver. Nadia, ya entrando un poco en el tema, tú llevas muchos años dentro de lo que es el mundo político, pero llevas muchísimos años de gestión. Cuéntanos un poco esa gestión que has llevado a cabo y por qué una mujer como tú, que es una mujer con unas ideas muy claras, resulta que ahora se nos pasa la política nacional. ¿Te gusta más José Luis Rodríguez Almeida que Isabel Díaz Ayuso? ¿O porque crees que tú, o sea, siendo presidenta de Ciudad Lineal, vais a conseguir que todavía Madrid salga reforzado en cuanto a lo que es la política del Partido Popular en la capital de España? Pues yo, Eugenio, la verdad es que lo hablaba hace un momento aquí, que estaba con los vocales vecinos precisamente del distrito, y es que lo que tengo es vocación pública y soy una persona del partido. Y como soy una persona del partido, pues soy una persona que voy allá donde me mandan, al castillo o al barro. Y como tú bien sabes, Eugenio, yo he tenido la gran suerte de ser alcaldesa. Fui la primera alcaldesa, la primera mujer alcaldesa de un municipio de aquí de la Comunidad de Madrid como es Carabaña, las famosas aguas de Carabaña. Pues la primera mujer del Partido Popular. Y yo no era de Carabaña, el que era de Carabaña era mi marido, que todavía tenía más mérito. Bueno, me costó 4 años de intensa oposición, 4 años de puerta a puerta, de calle a calle, de vecino a vecino, y logré ganar por mayoría absoluta. También he estado en la Asamblea de Madrid, he estado 4 legislaturas y ahora estos últimos 3 años, pues la presidenta confió en mí, que para mí ha sido un honor inmenso. Estuve de directora general de Administración Local llevando todas las inversiones de los 178 municipios de la Comunidad de Madrid. Excluyo a Madrid Capital porque ahí no llevaba las inversiones, lleva otra inversión diferente. Y luego he estado de viceconsejera de Organización Educativa gestionando y manejando más de 4.000 millones de euros, que se dice pronto, en toda la inversión educativa. Y pues hace unos meses se me ha propuesto, ya que soy la presidenta del distrito de Ciudad Lineal y por ese bagaje y esa experiencia que llevo a mis espaldas y que el partido me reconoce, y yo lo agradeceré y estaré agradecida enormemente, que vuelta al municipalismo al ser presidenta de uno de los 21 distritos de Madrid Capital, como es Ciudad Lineal, que son 9 barrios y 220.000 habitantes. Y lo más importante, Eugenio, sin cuotas y sin obligaciones, con 2 brazos y una buena cabeza y una gran vocación de servicio público. Es decir, que a nosotros los feminismos y este Ministerio de Igualdad, porque es un ministerio absolutamente incompetente, lo digo con mayúsculas, inexistente y un despropósito. El ministerio no nos puede dar lecciones. Nadia, si te parece, ahora entraremos en debate, pero déjame que trate a Adriana. Adriana Delgado es miembro del despacho de la CACI Abogados. Yo diría que es uno de los cerebros del despacho. Es una mujer, como ven, joven, guapa y profesional y además decidida en cuanto a sus opiniones y demás. Adriana, ¿qué te parece como profesional, como persona que se pelea todos los días en el juzgado y demás, que desde el gobierno se pretenda un poco tener a la mujer como un títere diciendo lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, si una cosa u otra? Pues es que yo diría más, Eugenio, porque no solamente estamos todos los días en los juzgados, sino que muchos de los asuntos que llevamos en el despacho precisamente son de violencia sobre la mujer. Entonces sabemos
que muchas de las medidas que se están adoptando al respecto son populistas y que no son efectivas, y que bueno, pues todas estas leyes que están aprobando que no están bien estructuradas jurídicamente y que de hecho van a conseguir el efecto contrario, ¿no? Que es una atenuación de delitos que son muy graves, pero todo esto en base al populismo y la falta de efectividad. Yo desde luego en los juzgados estoy al mismo nivel que mis compañeros, incluso diría que yo siempre lo he defendido, que nos tratan con más respeto. Cuando somos mujeres inspiramos más confianza que cuando somos hombres, y también llevando no solamente asuntos de violencia sobre la mujer y de otra índole, sino penal o derecho penitenciario. Cristina, como tú vas a ser un poco la subdirectora o coordinadora de este espacio que habrá dentro de Diálogos en Libertad con respecto a la mujer, pues te cedo los trastos. Yo estaré presente. Si veo que no os hacéis preguntas adecuadas o muy suaves, me meteré y os haré preguntas puñeteras, pero te cedo los trastos y adelante con el debate. Pues nada, fenomenal. Yo creo que tendremos muchas cosas interesantes que comentar entre las tres. Mira, voy a empezar por Adriana. Ya que hablas y que comentas esa experiencia interesantísima que tú tienes en los juzgados en violencia de género, porque yo creo que tenemos que tener claro dónde estamos. Y me refiero, ¿la violencia de género existe, Adriana? Es una cuestión muy profunda, la verdad, porque no quiero hablar en términos generales. Hay asuntos de violencia sobre la mujer, sí que los hay. Hay mujeres a las que les pegan, y no solamente hay muchos tipos de violencia, ¿no? Acabo de mencionar la violencia física porque es la más palpable y la que suele tener una repercusión penal, pero que muchas veces puede ser más grave la violencia psicológica. Llevamos en el despacho, de hecho, tanto a hombres como a mujeres. Y sí que existe esa violencia sobre la mujer, pero el hombre también puede ser víctima de violencia familiar, y se cuestiona mucho esta ley no porque no exista esa violencia sobre la mujer o incluso sobre el propio hombre en el ámbito familiar, aunque no esté amparada específicamente por esta ley, sino por temas de inconstitucionalidad que podrían aplicarse agravantes, pero sin cuestionar que existe, pero que no solamente hacia la mujer, también existe en el ámbito familiar. Y como digo, hay muchos tipos de violencia. Nadia, me gustaría saber también tu opinión a este respecto, porque como en el espacio político en este momento hay gente que niega la violencia de género y gente que considera que todo es violencia de género, pues a mí me gustaría saber en qué marco estamos en este debate. Vale, ¿Tú qué opinas, pues, Nadia? Yo, en mi opinión, yo en la Asamblea de Madrid fui portavoz de mujer durante 3 legislaturas. Y yo opino que la violencia contra la mujer, sí, como decía hace un momento Adriana, sí es verdad que existe. Pero lo que ocurre ahora mismo es que se ha convertido en un absoluto despropósito y un arma arrojadiza para enfrentarnos a los hombres con las mujeres, que es lo que está manipulando este gobierno. Porque os comento que ya se aprobó en la Comunidad de Madrid, en la época de Esperanza Aguirre, estaba yo en la Asamblea de Madrid con ella, la primera ley integral contra la violencia de género, que además reconocía, antes que la estatal, antes de la que aprobó Zapatero incluso, a los hijos como víctimas, que la ley estatal no lo reconocía. En ese aspecto, en la Comunidad de Madrid fuimos pioneros y se pone a disposición de esas víctimas una serie de servicios y recursos para ayudarlas, tanto como vivienda, como temas laborales, de formación, porque es verdad que hay mujeres que lo sufren y que no quieren dar el paso de denunciar o de salir porque tienen unos hijos a su cargo, les da miedo y se ven que salen con una mano delante y otra detrás. Pero es que ese paso ya lo avanzamos tanto a nivel estatal como a nivel regional. Y lo que ocurre ahora es totalmente diferente. Este gobierno se vale de enfrentar a la sociedad. Nos han metido que los hombres, o nos quieren meter, que los hombres son peores que las mujeres, que son malos, que son machistas por naturaleza, que hay que reeducarlos. Nos dicen a las personas lo que tenemos que hacer y tratan de enfrentarnos. Y es lo que nosotros no debemos de hacer, entrar en este juego, que es en el que pretenden ellos. Igual que lo de cada vez que ocurre algo, volver a desenterrar a Franco. Es decir, son cortinas de humo que nos están vendiendo
para no ver realmente lo importante. Y esto Claro. lo está haciendo el gobierno de Sánchez. Es mi opinión, porque ahora mismo una mujer que es agredida y que denuncia, desde mi punto de vista aquí en la Comunidad de Madrid, tiene totalmente todos los recursos a su disposición para salir de esa situación. Todo lo demás que nos venda este Ministerio de Igualdad con Irene Montero es falso. Lo podemos ver absolutamente en todas estas campañas que está sacando casi pues a diario, que cada cual es un despropósito, Cristina. Es mi punto de vista. Es muy importante marcar este campo de juego, porque efectivamente dentro del terreno político, como podemos observar, hay partidos políticos incluso que niegan que exista cualquier tipo de violencia de género y otros que quieren hacer de todo la violencia de género. Todo es violencia de género. Y efectivamente yo creo que donde estamos, muchas de las mujeres que estamos en el Partido Popular es en... Claro que hay violencia de género. ¿Cómo vamos a negar que existe violencia de género y que hay hombres que se prevalen de su condición masculina? Claro que eso existe y es verdad que yo creo que hay un pasado donde eso ha sido así especialmente y que gracias a Dios lo hemos superado. Pero también en donde estamos hoy es en la regulación que está realizando el gobierno de izquierdas e Irene Montero, en la regulación en la cual hay una asimetría penal en la que yo, por ejemplo, y ahí entramos en esos nuevos feminismos, en la que yo no puedo estar de acuerdo. Yo creo que si un hombre comete un ilícito penal y una mujer comete un ilícito penal, no hay por qué darle distinta respuesta en cuanto a la pena. Eso es lo que me parece y eso es lo que creo que debemos reivindicar en este nuevo feminismo, en un feminismo razonable. Y sobre todo, Nadia, ¿tienes hijos, Nadia? Perdona que te pregunte. 2, hijo e hija. Niño y niña. Jaime y Alba. Niño y niña. Jaime y Alba. ¿De qué edades? Pues Jaime 23 y Alba 21. Vale. ¿Y Adriana, tienes hijos? No, no tenemos hijos. Adriana todavía no tiene hijos. Bueno, pues yo también tengo una niña de 15 y un niño de 13. ¿Y qué es lo que vemos muchas de las madres respecto a nuestros hijos? Bueno, pues que van a estar desprotegidos en muchas cuestiones. Respecto a una mujer que en un momento determinado les pueda denunciar en un momento determinado y eso pueda conllevar, que esto lo estamos viendo en las últimas leyes, ayer luego podemos hablar de eso, estamos viendo que es que el Código Civil, la modificación que se ha hecho dentro de la ley concursal, porque esto es todo trampeo, ayer se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, dentro de la ley concursal se ha hecho una modificación ni más ni menos que del Código Civil, bueno, pues para decir que no solo en el caso, y hablamos de la guardia y custodia de los hijos, que no solo pierden la guardia y custodia los padres cuando hay una denuncia de violencia de género, sino, fijaos, si hay una denuncia respecto a maltrato de animales, esto ha salido ayer en el Código Civil, incluso una amenaza de denuncia. Entonces, bueno, pues estamos en este mundo. Perdona, Cristina. Sí. El pasado jueves se dio un caso curioso y es que un hombre en Murcia ha matado a un animal a patadas y efectivamente se ha producido, hay un maltrato animal, pero eso ha generado hasta minutos de televisión, como diciendo que eso es una salvajada, que lo es. Pero de alguna manera no estamos dando excesiva importancia a cosas que no Claro. son, es decir, matar a patadas a un perro es algo excepcional, la violencia contra la mujer o contra el hombre, ¿no? Claro, es a lo que vamos, ¿no? A que yo creo que en este momento hay varios mantras y uno de ellos es el feminismo, otro la diversidad sexual y otro el tema del animalismo, en el cual yo creo que podremos entrar en otra tertulia porque creo que hay mucho para hablar, ¿no? Pero dentro de esos nuevos feminismos, a vosotras dos os quería preguntar también, la ley del sí es sí, solo sí es sí. Me gustaría que dierais una opinión al respecto. Pues yo, mi opinión, Cristina, yo soy muy directa. Yo no quiero que mi hija llegue sola y borracha a mi casa. Eso es lo que opino yo ante todo lo que nos están tratando de vender. Del sí es sí. O sea, si el sí es todo lo que nos venden, de proclamar o incentivar el alcoholismo, por ejemplo, lo de sola y borracha quiero llegar a mi casa, que va de la mano. Es que va de la mano el sí es sí. Yo no quiero que mi hija venga a mi casa ni sola ni borracha. Y quiero Sobre que todo mi hija sea el modelo. Claro. Es que es tremendo. Es que es tremendo. Es que si tú, de verdad, los padres y la sociedad lo analiza, es tremendo. Y claro, mi hija tendrá que ser sensata, que lo es, con unos valores, unos principios que le hemos inculcado
en la familia y ella tendrá que saber qué relación quiere tener o no quiere tener. Pero lo que sobre todo queremos es que mi hija tenga libertad y que las mujeres tengan libertad y que no nos diga Irene Montero ni este desgobierno lo que tienen que hacer. Da igual que sea bien. Es que este gobierno lo que nos dicen es, si eres hombre tienes que hacer esto y si eres mujer tienes que hacer esto otro. Que no, que queremos libertad. Claro, yo lo que digo es que hemos pasado mucho, y ahora damos paso a Adriana, yo creo que hemos pasado de un tiempo, en 1960, en el que el tutor de la mujer era obligadamente su marido o su padre, a que en este momento las tutoras han pasado a ser el grupo de las feministas que pretenden decidir qué es lo que tenemos que pensar y qué es lo que tenemos que hacer. Y yo, desde luego, no estoy dispuesta a pasar por ahí. Adriana, ¿cuál es tu opinión sobre la ley de... Pues, yo volvería al principio, ¿no? a lo que comentaba al inicio, que se están dando una serie de modificaciones, aprobando leyes que no están bien articuladas jurídicamente o que por lo menos no solventan la problemática que pueda haber hasta ahora al respecto. Y, por ejemplo, en cuanto a esta ley, volvemos al tema del consentimiento, cómo se prueba el consentimiento, la falta de él, pero que es una cuestión que ya estaba, que jurídicamente realmente no está solventando nada y, sin embargo, sí que se está utilizando de una forma populista pues para incentivar quizás unos patrones de comportamiento que al final son dañinos. Vosotros o vosotras más bien que tenéis hijos, pues lo podéis ver, que lo que queréis es que tengan una educación sana, que puedan elegir con quién estar, con quién no estar, pero que no las incentiven efectivamente pues, a tener una sexualidad mucho más agresiva si no es lo que quieren ellas, que es un poco lo que hay detrás de todo este tipo de medidas. Pero es que jurídicamente realmente esta ley no va mucho más allá. Claro, es que además... Os voy a meter baza, Cristina, hablando del sí o sí. ¿Qué os parece, por ejemplo, el hecho de que desde el Ministerio de Igualdad se esté promoviendo que las farmacias tengan que dar la pastilla el día después obligatoriamente sin posibilidad de objeción de conciencia? Yo como hombre me ha coincidido en una farmacia en una ocasión, en un ambulatorio en otra, una pareja joven de unos 17, 18 años, que una semana había ido a pedir la pastilla el día después 3 veces. ¿De eso se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta o qué tipo de mecanismos tiene que haber? Porque muchas veces esa petición de la pastilla gratis del día después puede generar otro tipo de problemas a esos adolescentes que no están informados a lo mejor, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, Eugenio. Es más, ese dinero yo creo que se podría destinar en el siglo XXI donde estamos a campañas de prevención, precisamente para que no ocurran ese tipo de cosas. Pero es que ellos están en otros temas totalmente muy diferentes. O sea, es que están promoviendo una cultura y una educación de verdad. Bueno, la educación por no hablar, que nos daría para otro programa. Todo el tema del adoctrinamiento, de este lenguaje absolutamente inexistente que utilizan. Es que todo va en la misma línea, de verdad. Es que en vez de prevenir y hacer las cosas bien, tenemos un Ministerio de Igualdad que tiene un presupuesto, si no me equivoco, que ha aumentado un 14% este año, 500 millones de euros que se destinan a todo tipo de despropósitos que podríamos estar... No te olvides de los 20.000 millones que se le iban a dar extraordinarios a Irene Montero. 500 millones de euros que se dice pronto de todos nosotros, de todos los españoles, destinados a absolutos despropósitos y barbaridades, de verdad. O sea, y ese dinero lo podemos emplear en lo que queremos las mujeres, de verdad, en empleo, en conciliación, en promoción, en cosas de verdad reales, en lo que queremos la mujer. A mí, respecto a esto que comentas de la objeción de conciencia, a mí la objeción de conciencia me parece un tema muy serio y me parece un tema que se tiene que respetar. O sea, no hay otra. Me parece necesario respetar la objeción de conciencia. Por tanto, que en un momento determinado se diga que no se respeta esa objeción de conciencia de los farmacéuticos no me parece razonable, sobre todo porque hay millones de farmacias. Quiero decir, si no te la dispensan en una, te vas a la que está en la esquina siguiente y, oye, y no es que te vayas a quedar sin ella, pero a mí la objeción de conciencia me parece una cosa muy seria y que hay que respetarla, porque si va a favor de tus pensamientos más hondos y más profundos, ¿por qué vas a obligar a alguien que realmente no quiere hacerlo a dispensar una pastilla del día después, ¿no?
Y además que no es solamente una cuestión de objeción de conciencia, es que es salud también, es un profesional el que te está asesorando y te tiene que informar de qué consecuencias puede tener esa pastillita, que va mucho más allá que el hecho de que sea abortiva, sino que es una bomba de relojería. Me gustó mucho una intervención que tuvo una farmacéutica en las noticias, que decía, bueno, pues ¿para qué estamos aquí? Si no, pues que pongan una máquina a la entrada y ya está. Entonces, ¿dónde quedamos los farmacéuticos? Y respecto a la objeción de conciencia, no solamente eso, sino que se está pidiendo un registro de los médicos que se nieguen a practicar el Eso quería aborto. llegar yo, Y eso es Adriana, gravísimo. y a ese respecto, vamos a ver, yo puedo ser médico y tengo obligación de atender todo tipo de casos, pero desde mi conciencia yo puedo pensar que llevar a cabo un aborto va a poder ir contra mis principios o va contra mi forma de pensar. Por mucho que trabaje en la sanidad pública, es lícito que un gobierno te meta en una lista negra desde el punto de vista de la Constitución, que dice que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos derecho a opinar y a tener nuestra propia forma de pensar. No, es una barbaridad. Claro, en el despacho desde luego estamos totalmente en contra de esta medida, porque no solamente ataca derechos constitucionales, efectivamente, Eugenio, también va en contra de todo el tema de protección de datos, es gravísimo. ¿Cómo va a poder un médico, ¿no?, ejercer su profesión de la forma que se requiere si se le ponen ese tipo de trabas? Es muy grave y desde luego lo menos que es inconstitucional. Totalmente, está en contra, como bien dices, de la Constitución y bueno, también, como decía Eugenio hace un momento y comentabas tú, el tema del cuerpo de la mujer y de los daños que puede ocasionar, que una pareja, como comentaba Eugenio, vaya a una farmacia que ya era la cuarta o la quinta vez, de manera ya como normalizando esa pastilla, no sabe el daño que le puede estar haciendo a esa menor. Y además hemos denunciado todos sin su familia saber absolutamente nada, porque se da una libertad a una niña de 16 años, porque es una niña, para cierto tipo de cosas en las que la familia y sobre todo los padres son muy importantes en ese momento, porque ella no sabe el perjuicio que puede conllevar todo lo que está haciendo, con lo cual parece una irresponsabilidad y un absoluto despropósito esta ley Sí. y está llevando a cabo, de verdad. Sí, a mí sí que me gustaría volver un poco a centrar el tema de la ley del sí es sí, porque como decía Adriana, creo que hay cosas muy importantes como por ejemplo el tema del consentimiento. Ellos han insistido durante todo el verano mucho en el tema del consentimiento, cuando en realidad, efectivamente, el consentimiento siempre ha sido la línea divisoria entre lo ilegal y lo legal en materia sexual. Con lo cual, primero, ellos han vendido una moto, si me permitís la expresión coloquial, que no se corresponde con la realidad. Y luego, a mí hay otra cosa que han hecho que me parece que es importante que la gente lo sepa, y es que han, digamos, aunado la regulación, corrígeme si me equivoco, Adriana, la regulación entre abuso y agresión. Es decir, que es lo mismo que un tipo te manosee en el metro, con perdón, que un tipo con violencia pues te viole. Y eso es una barbaridad jurídica de tal calibre. Porque claro, ¿qué es lo que hace eso? Incentivar, o sea, si a un tipo le vas a poner la misma pena si te manosea en el metro que si te pincha con una navaja, pues igual no le importa pincharte con una navaja. Entonces, claro, es que jurídicamente a mí me parece tal barbaridad. O sea, tal despropósito que es que va precisamente en contra de las mujeres, porque lo que vamos a estar precisamente es más inseguras, porque si a un tipo le da lo mismo, porque la pena va a ser la misma, pues igual le da no utilizar la violencia. Totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Sí, así es, efectivamente se ha producido, o sea, el resultado que han conseguido y que también hablábamos, pues es el contrario al que en un principio decían pretender, y es una atenuación de las penas de delitos muy graves. Y efectivamente el consentimiento siempre ha estado en el punto de mira, es una cuestión de prueba, pero que esta ley no viene a solucionar, mucho menos. Efectivamente. Y luego, Cristina, por meteros en dificultades que hay que hacerlo, vamos a ver. Con respecto al consentimiento, no sé, pero con respecto al hecho de que una cría de 16 años te pueda tomar la decisión
de que si aborta o no aborta sin conocimiento de sus padres, hay dos diatribas. Por un lado, el hecho del conocimiento y por otro lado, el hecho de que esa decisión le afecta a esa persona. A pesar de que en un momento dado el Partido Popular, hace ya 12 años, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, resulta que por unas declaraciones hechas en el inicio del curso político por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en cuanto a que ella de alguna forma sí valoraba la opinión de esa adolescente de 16 años, ¿qué opináis? Bueno, pues Eugenia, yo porque me toca un poco de primera mano las declaraciones que hizo nuestra presidenta, te puedo decir que aquí en la Comunidad de Madrid y ella misma ha puesto en marcha un plan, una estrategia por la familia y la natalidad que ha sido magnífico, que precisamente lo que hace es fomentar la natalidad, y lo que hemos puesto aquí en marcha principalmente son que las menores de 30 años que se queden embarazadas, a partir del 5.º mes de embarazo reciben 500 euros al mes hasta que el niño o la niña tengan 2 años. O sea, está haciendo una apuesta por la natalidad brutal en la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, también el alcalde Almeida tiene un plan de infancia en el que ayuda y pone recursos a disposición de todas las madres para tener hijos. Y precisamente están abriendo los telediarios mañana, tarde y noche con la poca natalidad y el problema que vamos a tener en este país, que es importantísimo. Desde el punto de vista de apoyo psicológico a esa adolescente que ha decidido por quizás influencia familiar, por propia iniciativa, tener esa criatura, ¿no se le da un apoyo psicológico para que vaya formándose o que se vaya mentalizando de lo que viene encima? Porque claro, una adolescente, si a una mujer de 25, 30, 35 años, una criatura le cambia la vida, pues imaginaros a una adolescente de 16 años. Hay algunos planes psicológicos y luego, por otra parte, ¿cómo trataríais ahí el aspecto del conocimiento o consentimiento de los padres? Pues hombre, yo, Eugenio, me parece que los padres tienen que ir de la mano con esa menor, porque te voy a poner una circunstancia. Mi hija ahora tiene 21 años, ¿vale? Pero cuando mi hija tenía 16 años, mi hija se queda embarazada. Mi hija no nos dice nada a mi marido y a mí. Mi hija se va a una clínica para abortar, ¿vale? Y por circunstancias de la vida, mi hija se queda en el quirófano muerta. Y a mí me llaman de una clínica y me dicen que mi hija ha muerto. No digo más, Eugenio. Tú dime a mí si los padres no tienen que estar hablando con esa hija y viendo la situación tan delicada y lo que se va a hacer al respecto. Si la familia no es importante en esos momentos. Y es una opinión personal. ¿Cristina o Adriana? Adriana, ve tú si quieres. Pues madre mía, qué decir. Si es que es una cuestión que va mucho más allá de tomar una decisión o no tomarla. Hablamos de salud, hablamos ya no solamente la vida de ese bebé, que desde luego hay otras soluciones antes que el aborto, sino de la propia vida del menor que se está poniendo en riesgo. Entonces, más que dar esa facultad de decisión sin que los padres medien, como está proponiendo Eugenio, hay otras soluciones de apoyo, de información. Bueno, desde luego no se entiende que hasta los 18 años no se pueda conducir o ni siquiera tomes la decisión de qué carrera universitaria vas a estudiar o si quieres estudiar o no, y con tan solo 16 años, cuando todavía no tienes la personalidad formada, cuando te queda mucho camino y mucho por vivir, se tome una medida de estas características, una decisión de estas características, bueno, por un tema, es que yo insisto mucho en esta palabra, pero que es completamente populista y bueno, además irresponsable, ¿no? Por lo que estamos comentando. Bueno, pues a ver, yo creo que es un tema complejísimo donde hay tantas sensibilidades, incluso ya no te diré en toda la sociedad, sino incluso dentro del espectro de centro derecha hay muchísimas sensibilidades al respecto del aborto. Yo voy a dar la mía, que no tiene por qué ser la del partido, pero yo voy a dar la mía porque es lo que siempre he pensado. Como jurista, yo siempre he apoyado la regulación que estuvo vigente a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985. Porque para mí el aborto
no puede ser un derecho de la mujer, porque hay dos partes en colisión. Está ese hipotético, que insisto, que para mí nunca puede ser un derecho de la mujer, con el derecho del nasciturus, es decir, del feto, claro. que también tiene un derecho. Entonces, lo que no podemos hacer es ningunear uno de los dos, ni el de la madre ni el del bebé. Entonces, yo creo que de lo que sí que se puede hablar y de lo que es razonable hablar es de la despenalización de algunos casos en los cuales, obviamente, no puede haber ninguna culpa para la mujer, ¿vale? Que es la regulación que hemos tenido vigente durante muchos años hasta que Zapatero se le ocurrió una nueva ley divisiva, como siempre hace la izquierda, atacando los temas divisivos para la sociedad para ver si polariza y si con eso gana votos y gana adeptos. Entonces, yo siempre he estado más cerca de esa regulación, siempre me ha parecido la más razonable, ha estado muchos años vigente en España sin que hubiera ningún tipo de problemática y siempre me ha parecido lo más razonable. Ahora, también entiendo lo que decía Ayuso el otro día, cuando decía, a ver, tenemos que hacer lo imposible para que no haya abortos, y más con el invierno demográfico que tenemos en nuestro país, que tenemos en Europa. Claro que tenemos que hacer lo imposible, tenemos que intentar convencer de que efectivamente sea el último del último del último del último recurso, ¿vale? Pero es verdad, cuando una mujer ya decide abortar y decide que no quiere tener ese niño, es muy difícil que el Estado le diga que tiene que tener ese niño. Entonces, es verdad que es un tema muy complejo. Esto no tiene nada que ver con la ley del sí es sí, por cierto. Esto es una ley aparte que en este momento se está tramitando, pero no tiene nada que ver con la ley de garantía a la integridad sexual, como es la ley que llaman del sí es sí. Pero bueno, pues es una ley que polariza mucho y eso es lo que intenta el gobierno. Porque ¿qué es lo que intenta el gobierno, Eugenio y queridas compañeras? Que no se hable de lo que todos hablan en la calle, que es de cuánto cuesta la leche, cuánto ha pasado a costar la leche, cuánto ha pasado a costar ese irte un fin de semana que de repente ya no te puedes ir porque no te lo puedes permitir si eres mera clase media, y antes eso era un poco el respirito que tenías para hacer otra cosa, y por tanto echar una cortina de humo, una nube de calamar para evitar hablar de los temas que realmente importan e ir a los temas divisivos que polarizan izquierda-derecha. Así es, Cristina. Y volvemos otra vez al origen que hemos tenido al principio, cuando empezábamos el programa. Y es que todo el Ministerio de Igualdad lo que hace son cortinas de humo para que las personas y para que los españoles no nos centremos en lo importante, en lo que está ocurriendo con el tema del IVA, con el tema de la luz, cuando te tienes que llenar el depósito de gasolina, cuando tienes que ir a hacer la cesta de la compra, cuando tienes que pagar ahora con la vuelta al cole y todas las subidas, si tienes un hijo, si tienes dos, si tienes tres, toda la subida que hay y los gastos y el desembolso de muchísimas familias que van a tener que hacer, que muchos no pueden hacerlo, y un invierno que nos espera, si sigue esta situación y este desgobierno, horrible, horrible, de verdad, económicamente. Y sobre todo con medidas que no están siendo suficientes, porque, claro, ¿qué es lo que hace el gobierno? Recaudar para luego, después de recaudar, decir, y ahora reparto, para que me debas algo, para que me debas el voto. Deje a la gente el dinero en el bolsillo, deflacte el IRPF, como venimos proponiendo desde el Partido Popular, deflacte el IRPF para que la gente tenga el bolsillo, en el dinero en su bolsillo y decida en qué quiera gastar. No le obligue a dárselo al Estado cuando hay más de 20.000 millones más de recaudación extra, no total de recaudación, más de 20.000 millones más de recaudación. ¿Qué es lo que hacen? Nos lo cogen y luego dicen, y te lo devuelvo y así me lo debes. Esa es la manera de actuar. No solamente reparten, sino que además despilfarran a manos llenas. Sí, pero dejarme que le plantee como jurista una pregunta a Adriana. Todo este tipo de leyes que estamos viendo que hoy, y de propuestas y de actuaciones que está llevando el gobierno y sus satélites, de alguna manera, pues algunas llegan a ser hasta verdaderas salvajadas, burradas, cosa que sirven para cortinas de humo y sobre todo para alterar un poco a la sociedad. En España eso no se da, ya lo sé, pero ¿por qué asociaciones de abogados, por qué colegios de abogados o las asociaciones de jueces como tales, o parte de esa sociedad jurídica que tenemos en España no actúa ante el Tribunal Constitucional o otro tipo de organismos, digamos el Tribunal Supremo, para evitar estas aberraciones?
Pues deberían, desde luego, Eugenia, efectivamente, porque lo estás comentando. Es una aberración, ya ni siquiera estamos hablando de la despenalización del aborto, que menos, ¿no? Que eso sucediera, porque efectivamente hay supuestos que son terribles y bueno, es que ni siquiera estamos en ese punto, ¿no? Porque hablamos de que ni siquiera medie el consentimiento de los padres, que un menor que no tiene todavía formada su personalidad pueda tomar decisiones que van a trascender durante toda su vida, crear ese discurso de odio entre los jóvenes, entre los hombres, las mujeres, etcétera. Pues sí, al final el resultado es una aberración y desde luego instituciones como el Colegio de Abogados o asociaciones, que hay algunas muy combativas, deberían de posicionarse y no tener bueno, no ser un tema neutro, porque jurídicamente bueno, pues es una auténtica barbaridad muchas de las leyes que se están aprobando y además algunas de ellas a base de decreto, que tampoco es como debería ser. Es un tema de, bueno, que hay otro tipo de intereses por detrás. Parece, en el centro yo derecha, decía esto, Cristina y Nadia, por una sencilla razón. Muchas veces cuando la gente ve el telediario, especialmente si es gente mayor o gente de cualquier edad, y ve algún tipo de leyes de estas, muchas veces No dice, bueno, y entienden. contra esto no se puede hacer nada, contra esto no podemos llevar a cabo un recurso, no podemos hacer nada. Muchas veces la sociedad civil se ve indefensa de alguna manera por la no intervención, vamos a decir, de un recurso de inconstitucionalidad o de una actuación de un colegio de abogados, de una asociación judicial. En ese aspecto, ¿deberíamos de cambiar la mentalidad en España? Bueno, deberíamos ser más combativos, sí. Cristina ahora mismo lo decía, Rajoy ya llevó en su día al Constitucional la anterior ley del aborto de Zapatero. O sea, nosotros del Partido Popular yo creo que no se nos han caído los anillos, que hemos dado la cara en todas las leyes importantes que se han pretendido aprobar en este país por la puerta y por detrás y de tapadillo. En ese aspecto hemos tenido algunas últimas, pues como la mal llamada ley CELA, te pongo un ejemplo que he vivido de primera mano, que se aprobó en plena pandemia por la puerta de atrás sin contar con la sociedad educativa, sin contar con las comunidades autónomas, pero es que de este ejemplo hay muchísimos. Es una barbaridad también. Creo que el Partido Popular nos hemos caracterizado siempre por dar la cara y por llevarlo a todos los organismos que fueran necesario cuando algo podíamos pensar que hacía mal a nuestra sociedad y por tanto a nuestro país. Creo que ahí el Partido Popular siempre ha sido muy valiente, Eugenio. Lo que Cristina, creo también... nos quedan aproximadamente 4 minutos de programa, ir a cerrarlo en esos 4 minutos y te vuelvo a ceder los trastos. Lo que creo también es que, bueno, pues hay mecanismos de nuestro Estado cuyo funcionamiento tiene que mejorar. Y léase, y hablo, por ejemplo, de lo que estos días tanto se está hablando del tema del Tribunal Constitucional. Lo que no es presentable, y nosotros tenemos que ser los primeros que lo digamos porque queremos una España mejor, es que 13 años después de haber sometido un asunto al Tribunal Constitucional siga sin desencallarse y siga sin haber una resolución del Tribunal Constitucional. Eso es lo que no puede. Nosotros, yo creo, y esto es otro tema que yo creo que podemos hablar otro día, porque dicen, bueno, pues que a la gente igual no le importa tanto todo este tema de la independencia judicial, pero es que un país sin justicia y un país sin una justicia razonable es un país donde es inseguro invertir. Y eso conlleva unas derivadas muy complicadas. Por lo tanto, yo creo que, en fin, hay mecanismos que deben funcionar de otra forma y nosotros creo que los que formamos parte del Partido Popular, que en este caso somos mi compañera Nadia y yo, y es probable que Nadia también desde el otro, aunque sea desde el otro lado no militante, pues también lo vea así. Yo creo que tenemos que ser valientes y pedir que cambien las cosas que no están funcionando. Y pedir lo que dice la ley, Cristina, la separación de poderes, para que sea una democracia y no una dictadura. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, la verdad es que, en fin, yo creo que hay... Bueno, lo que creo es que tenemos que apuntar muchas de las cosas que se están legislando en este momento y que hay verdaderas barbaridades. Vuelvo a llamar vuestra atención sobre lo que ayer publicaba, la modificación del Código Civil que se publicaba
en una enmienda final dentro de la ley concursal, así lo llevamos en el Senado y en el Congreso, bueno, pues que hay que ir apuntando todas esas porque son barbaridad tras barbaridad, aberración tras aberración, y hay un calendario legislativo que habrá que abordar en cuanto se convoquen elecciones y Dios mediante los españoles decidan otro gobierno. Porque también respecto a eso que comentabas, y ya termino con esta parte, ¿cuánto tiene que ser de combativa la sociedad? Bueno, yo creo que en general en el centro derecha somos menos combativos y menos militantes. Pero también creo que hay que ser justo. El Parlamento representa la voluntad popular. Y la voluntad popular de hace 4 años era esa. Nos guste más o nos guste menos. Esa era. Y yo sí creo que el péndulo ha girado totalmente a la derecha. Que lo mismo que el péndulo en la crisis del 2008 giró a la izquierda, que el 15M, el nacimiento de Podemos, el florecimiento de Podemos, yo sí creo que en este momento, no sé qué opináis las dos, el péndulo ha girado a la derecha y, en fin, tocan cambios. No sé cómo. Desde luego, que seamos menos equidistantes, eso está claro. Hablo por mí, la primera, además que estoy todos los días en los juzgados y podré aportar mi granito de arena y que sin seamos duda consecuentes, que nos dejemos de medidas populistas, que estemos a la realidad, que se aproximan tiempos complicados y bueno, que confiemos en que los cambios políticos que se avecinan, pues que sean para mejor. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, Cristina Ayala, Nadia Álvarez y Adriana Delgado, se dan cuenta cómo hay otro tipo de feminismo y que ellas, profesionales, casi todas madres, en este caso a Adriana ya le tocará en su día, todavía es una pipiolilla, y lo digo con cariño, ella es muy joven todavía. No siento presión, Eugenio. Pero de alguna u otra manera son otra forma de pensar, otra forma de ver el feminismo y sobre todo de respetarse a sí mismas, que yo creo que en España eso todavía no se está empezando a perder y eso no se puede consentir porque la mujer es uno de los seres más bonitos que hay en la vida, ¿no? Entonces, la mujer tiene que empezar a respetarse a sí misma y sobre todo demostrar que la sensatez no es el populismo. Gracias, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Espero que este tema haya sido interesante, que les genere una polémica en esta tarde de sábado o mañana, hablando un poco de los temas que hemos tratado hoy. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Creo que tiene que subirlo.